Una revelación sorprendente, el testamento de mi hijo expone un secreto oculto que transformó todo. La fría noche en Guadalajara parecía más oscura que nunca. Manuel, de pie frente a la mesa del comedor, sostenía la carta que había encontrado en el testamento de Alejandro. Las palabras impresas eran como un eco de la vida de su hijo, un brillante estudiante cuya muerte repentina lo dejó sumido en un vacío desgarrador. Sentía que el aire le faltaba, que los recuerdos de risas y sueños compartidos se desvanecían en la penumbra de su hogar. La incertidumbre lo envolvía. ¿Cómo pudo su hijo, a quien le había brindado todo su esfuerzo, ocultar algo tan importante? Desde su infancia, Manuel había sacrificado horas de sueño y momentos de felicidad personal para asegurarse de que Alejandro tuviera acceso a la mejor educación posible. Ahora, ante esa revelación, cuestionaba cada decisión. Su mente daba vueltas, sus pensamientos se entrelazaban en una vorágine de culpa y tristeza. Había creído conocer a su hijo, pero la carta revelaba una vida llena de secretos. El antiguo negocio familiar, mencionado de pasada, se convertía en un símbolo de traiciones pasadas y manipulaciones ocultas. Mientras avanzaba en la lectura, cada palabra parecía golpear su alma. La verdad, como un peso insoportable, le aplastaba el pecho. Un tío, siempre distante y con aires de superioridad, parecía manipular las riendas de un legado que nunca había imaginado. «No puedo dejar que esto quede así», pensó con desesperación. Un mar de emociones desgarradoras arrasaba su ser. ¿Valía la pena desenterrar estos secretos, arriesgando la frágil paz familiar que aún le quedaba? Sus dedos temblaban al recordar las palabras de Alejandro sobre la necesidad de luchar por la verdad y la justicia, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que forman parte de tu sangre. Como si una voz interior lo estuviera empujando, Manuel decidió no rendirse. Sin embargo, el miedo lo consumía. El temor de haber fallado como padre, de no haber podido prevenir la muerte de Alejandro, lo mantenía despierto por las noches. Las sombras de su vida, llenas de sacrificios y decisiones difíciles, ahora parecían como un laberinto del cual era imposible salir. La respiración se le aceleraba solo al pensar en lo que debía hacer. En su búsqueda de la verdad, se preguntaba, ¿cómo podía enfrentar a la familia que lo había desconcertado y herido tantas veces en el pasado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se hundía del pasado, en la vieja casa donde una vez había sido feliz, Manuel sentía que la tristeza se convertía en rabia y confusión. Cada rincón evocaba recuerdos, y cada paso que daba a través de las habitaciones parecía abrir viejas heridas. ¿Cómo podía haber subestimado a su propio hermano? Las palabras de su hijo resonaban en su mente. A veces, el amor significa enfrentar lo que duele. En ese momento, Manuel supo que no solo necesitaba descubrir la verdad sobre el antiguo negocio, sino también confrontar a su tío. Una sombra se proyectó sobre su caminar. Una sensación escalofriante le recorrió la espalda. ¿Qué más había que ignoraba sobre su familia? El momento de máxima angustia se acercaba, y con ello, la necesidad de enfrentar los caminos oscuros que lo aguardaban, no solo en busca de un legado material, sino también de un entendimiento profundo que su hijo había estado tratando de enseñarle incluso después de su muerte. Sin saber si estaba preparado para lo que iba a descubrir, la puerta de la verdad comenzaba a abrirse. Manuel sabía que el siguiente paso no podía ser tomado a la ligera. La confusión y el dolor no se desvanecían, pero la determinación empezaba a enraizarse en su interior. Si Alejandro había mencionado luchar por la verdad, entonces eso era exactamente lo que debía hacer. Sin embargo, el plano de acción aún no era claro. El negocio familiar, un cúmulo de historias olvidadas y relaciones deterioradas, empezaba a cobrar forma en su mente. Recopilar información sería su primera tarea, y para eso necesitaba la ayuda de alguien en quien pudiera confiar. Mientras contemplaba la idea, su mente navegó a la figura de Clara, la mejor amiga de su difunto hijo.
Había sido un apoyo inquebrantable para Alejandro, alguien a quien él había descartado en su aflicción. Si algo sabía su hijo de su vida, es que Clara poseía una mente brillante. Sin perder más tiempo, decidió salir a buscarla. La imagen de su rostro iluminado mientras hablaba de sus sueños lo llevó a recordar conversaciones pasadas y la pasión que la acompañaba. Con cada paso que daba hacia su encuentro, la ansiedad crecía. Manuel luchaba contra la duda que intentaba meterse en su conciencia. ¿Estaba solo buscando un compañero en la desesperación o realmente quería descubrir lo que había detrás de la fachada familiar? La realidad era que necesitaba más que nunca abrirse a nuevos conocimientos y perspectivas. Cada respuesta traerá consigo más preguntas. Sabía que el camino no sería sencillo. Al llegar al café donde Clara solía trabajar, sintió un rayo de esperanza al verla tras la barra, su cabello castaño claro recogido desordenadamente y una sonrisa accesible en su rostro. La cálida atmósfera del lugar contrastaba con el frío que había sentido hasta ese momento. Se acercó con prudencia, sintiendo que sus palabras pesaban más de lo habitual. Ella lo miró y al instante comprendió que algo no estaba bien. «Hola, Manuel, ¿todo bien?», preguntó con voz suave, con el ceño ligeramente fruncido. «No te he visto en un tiempo». «Clara, necesito hablar contigo», comenzó, sintiendo que cada palabra le costaba más que la anterior. «Es sobre Alejandro, su testamento». La expresión de Clara cambió dramáticamente. Se le acercó, inclinándose un poco hacia él, como si quisiera absorber toda la información que podía darle. Manuel se sintió un poco aliviado, ya no estaba solo en su lucha. Relató brevemente lo que habían descubierto, omitiendo detalles dolorosos, pero centrándose en la necesidad de entender el trasfondo del antiguo negocio familiar y la sombra que había dejado su hermano. Fue entonces cuando Clara, con la sinceridad que siempre le había caracterizado, sugirió un enfoque claro: un viaje al antiguo negocio. Decidieron ir al día siguiente. Manuel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La idea de trabajar codo a codo con alguien que había sido parte de la vida de Alejandro ofrecía una chispa de esperanza. Sin embargo, al mismo tiempo, el temor regresó. ¿Qué otras verdades podría desenterrar? Cada paso hacia lo desconocido podría desgarrar aún más su salud emocional. Las sombras del pasado comenzaban a girar a su alrededor, y se preguntaba si en su búsqueda de revelaciones podría perder algo más que el inmenso dolor que ya lo acompañaba. Una decisión crucial había sido tomada, y antes de dormir se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que descubriría. La historia de su familia estaba por ser reescrita, y el temor a la revelación lo mantenía alerta. Debía confrontar no solo a su tío, sino también sus propios demonios. El día del viaje llegó, y mientras se dirigían al antiguo negocio, Manuel sintió que el aire se volvía denso. Aquel lugar estaba cargado de recuerdos y secretos. ¿Estaba listo para enfrentarlos? La respuesta se palpaba en el aire. El momento de la verdad se acercaba, y cada paso lo acercaba más a confrontar no solo su pasado, sino también el legado de su hijo. El antiguo negocio familiar se alzaba ante él, con la fachada desgastada por el tiempo, como un fiel reflejo de la historia que guardaba. Manuel respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que se agolpaba en su interior. A medida que se acercaban, las sombras del pasado parecían alargarse, recordándole que en cada rincón de aquel lugar yacían preguntas sin respuesta. Clara, a su lado, percibía su inquietud. Sus miradas se cruzaron y Manuel notó en ella una mezcla de valentía y curiosidad. Se adentraron juntos en el edificio, donde el olor a madera envejecida y polvo hablaba de un tiempo en el que su familia creía en el futuro. Pero ahora, cada paso parecía resonar con las decepciones del presente. Una vez dentro, Clara se lanzó a investigar las estanterías repletas de documentos y vitrinas, mientras Manuel la observaba, admirando su dedicación. Esa cualidad suya no solo era inspiradora, también le recordaba que la búsqueda de la verdad era una herramienta poderosa, un arma para enfrentarse a la desilusión. En ese preciso momento, Clara se detuvo ante la última caja de libros que contenía un par de libros de historia.
momento, comprendió que su proceso de sanación dependía del conocimiento. Pero el conocimiento no estaba exento de riesgos. Desenterrar secretos podía llevar a herir más que a sanar. «Mira esto», dijo Clara, sacando un viejo libro de la estantería. Se convirtió en su centro de atención. Manuel se acercó, su corazón palpitando con anticipación. Las páginas estaban llenas de anotaciones y gráficos sobre el negocio, pero había algo que lo atrapaba. Era un documento que parecía un mayor testamento, cuyo contenido prometía revelar más sobre la verdad del legado familiar. Manuel sintió el sudor en su frente. ¿Hasta dónde quería llevar esta búsqueda? La sensación de una revelación inminente se apoderó de él. Con manos temblorosas, Clara comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran un torrente de información que envolvía a ambos en una atmósfera de creciente tensión. A medida que desglosaba el texto, las historias de traiciones, alianzas y decisiones morales comenzaron a surgir, dejando en claro que su familia había forjado su fortuna a costa de sacrificios y sombras. El impacto de la información lo llevó a cuestionar el legado con el que había vivido. ¿Podía ser que el éxito de su familia estuviera manchado de decisiones poco éticas? Esa posibilidad azotó su concepto de honor y lealtad, convirtiendo el hogar familiar en un campo de batalla interno. «Hay más aquí de lo que parece», dijo Clara, su voz temblando levemente. «Podemos ver toda la historia si continuamos revisando. Esto podría cambiarlo todo». Manuel sentía el peso de la verdad más que nunca. Ya no se trataba solo de descubrir algo sobre Alejandro. Ahora se trataba de enfrentar paralelismos con su propia vida, valores olvidados y la pregunta de cómo esa revelación afectaría su futuro. Era un dilema moral. ¿Sería capaz de elegir la verdad sobre el confort que durante años le había proporcionado la ignorancia? En ese instante, comprendió que sus decisiones no solo definirían su futuro, sino también el de Clara y, en cierto modo, el legado de su hijo. Había llegado a un cruce de caminos. Con el documento en sus manos, la realidad comenzó a cerrarse sobre él. Se dio cuenta de que su búsqueda no era solo un viaje hacia el pasado, sino una confrontación de su presente. La transformación lo esperaba, pero había un precio por pagar, una verdad que podía cambiarlo todo. Mientras sus pensamientos giraban, un sonido sordo rompió la intensidad del momento. Manuel y Clara se miraron, sus corazones latiendo al unísono. Las puertas del pasado estaban a punto de abrirse, y con ellas un nuevo ciclo de desafíos y decisiones ya comenzaba a formarse ante ellos. ¿Sería esta su oportunidad de cambiar el rumbo de su vida? ¿O caería en la misma trampa que había atrapado a su familia durante generaciones? La respuesta estaba tan cerca como el siguiente giro de página, y el eco de las decisiones pasadas resonaban en sus oídos, amenazando con desbordar el presente. Manuel sintió que la tensión en el aire aumentaba. Clara, sin perder un segundo, seguía desgranando el contenido del viejo documento, cada palabra una puñalada en sus pensamientos. Las verdades familiares que emergían acordaban con su propio dilema: vivir de las sombras o buscar la luz. Con cada anotación que Clara leía, su perspectiva sobre el pasado de su familia y su propia vida se iba tejiendo de forma más compleja. Las decisiones tomadas no son solo un eco del pasado, son un espejo de quiénes somos, reflexionó. ¿En qué se había convertido él ante esa herencia? Se sentía dividido entre el deseo de honrar a sus antepasados y la necesidad de romper un ciclo que lo mantenía esclavizado a errores ajenos. A cada momento, el conflicto interno crecía, estirando y desafiando su identidad. Clara cerró el libro abruptamente, sacándolo de sus pensamientos. «¿Qué haremos con esto?», preguntó, su mirada fija en él. En ese instante, vio en sus ojos una determinación que él mismo anhelaba poseer. No se trataba únicamente de encontrar respuestas, sino de encontrarse a sí mismo en este viaje. Decidió no rehuir su voz. «Debemos confrontar lo que hemos descubierto», respondió, reforzando su resolución. «Esto puede cambiar la manera en que vivimos. No podemos seguir ignorando las verdades oscuras.
El tono de su voz resonaba en las paredes de aquel viejo negocio, un recordatorio de que el lugar que había conocido podría convertirse en un símbolo de su transformación. Mientras hablaban, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si, además de enfrentar su historia familiar, transformaba el negocio legado y lo convertía en un espacio genuino de honestidad y nuevos comienzos? Sería un acto de rebeldía contra el legado que sentía que lo oprimía. La idea de un nuevo proyecto lo llenó de energía y permitió canalizar la ansiedad acumulada en él. Pero sabía que no pasaría desapercibido. Ese camino requeriría confrontar a quienes, como su padre, aún veneraban las viejas creencias. Con firmeza, tomó la decisión de hablar con los miembros de la familia sobre la necesidad de girar el rumbo hacia una ética más transparente. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Desde aquí debemos construir algo auténtico, ya no más secretos ni decisiones encubiertas. Mi hijo merece un legado del que pueda estar orgulloso. Manuel sintió la presión de los ojos de Clara en él. Ella estaba viendo la evolución de su carácter y eso lo impulsó a seguir adelante. ¿Estaba dispuesto a renunciar a todos los conforts que le ofrecía la tradición? Esa pregunta lo atormentaba, pero había algo más fuerte que el miedo, la esperanza de un futuro más brillante. Él sabía que divulgar la verdad podría traer rencor y resentimiento entre los suyos, incluso rupturas irreparables. Pero también reconocía que ese tipo de transformación podría abrirles los ojos no solo a ellos, sino a la comunidad que había estado navegando a ciegas en un mar de mentiras. Justo en el momento en que tomaba esta decisión, un golpe resonó en la puerta principal del negocio. La grave realidad de su elección lo golpeó con fuerza. ¿Quién podría ser en ese momento tan delicado? Los latidos de su corazón se aceleraron mientras se preparaba para la confrontación, sintiendo cómo la verdad comenzaba a expandirse mucho más allá de los descubrimientos de ese día. ¿Podría ser que el secreto oculto en el testamento de su hijo alterara no solo su vida, sino también el rumbo de su familia? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, y con cada respuesta, un nuevo desafío estaba a punto de surgir. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pequeño local, interrumpiendo el hilo de pensamientos que envolvía a Manuel. Al otro lado, una figura familiar apareció. Su madre, cuyo rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Todo el tumulto interno de Manuel se intensificó en ese instante. Estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, donde cada decisión podía ser crucial. Su corazón latía con fuerza, y sentía el peso de las palabras aún no pronunciadas. «Manuel, necesitamos hablar», dijo ella, su voz profunda y serena. Pese a que Manuel había preparado su mente para este encuentro, repentinamente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella no era solo su madre, sino también el símbolo de una tradición que había estado profundamente arraigada en su vida y en su forma de entender el mundo. «Hay cosas que ignoro, pero siento que es el momento de compartirlas». Él asistió, sin poder articular una respuesta. Se sintió como un niño atrapado en un juego peligroso. El instante era propicio. La conversación con Clara aún vibraba en su mente. Sabía que su madre portaba secretos del pasado que podrían agregar más sombras a su historia. Sentándose a su lado, ella comenzó a hablar sobre los sacrificios que había hecho y las decisiones difíciles que enfrentó. Manuel escuchaba, absorbiendo cada palabra. Su madre reveló detalles sobre el legado que había recibido y las cargas que había llevado, a menudo en silencio. «No todo es blanco o negro, mijo», continuó, con un temblor en la voz. «A veces, hacer lo correcto causa más dolor que seguir en la oscuridad». La sensación de desasosiego se intensificó en Manuel. Las revelaciones de su madre chocaban con lo que él había visualizado para el futuro de su familia. La idea de adoptar una ética nueva y abrazar la verdad podía fácilmente desencadenar una luz de conflictos entre ellos. Sin embargo, también había en sus palabras un eco de la lucha que él mismo había comenzado a enfrentar. «Esta empresa», dijo su madre, señalando el negocio familiar, «no es solo un lugar de trabajo, es nuestra historia. Cambiar eso significa cambiar quiénes somos». Las palabras le hicieron eco. La idea de transformar el local en un espacio de honestidad y renovación pasaba por un tamiz de emociones desgarradoras. No era solo un negocio, era un ente vivo, una herencia cargada de secretos, esperanza y ahora la necesidad de redención. «Estoy pensando en cambiar nuestra forma de hacer las cosas»,
reveló finalmente Manuel, sintiendo que cada palabra era una pequeña revolución. Al pronunciarlo, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Quiero un legado del que mi hijo pueda estar orgulloso, pero necesito tu apoyo. Su madre lo miró fijamente, sopesando la gravedad de sus palabras. ¿Estás seguro? Hacerlo podría desgarrar a nuestra familia. No todos están preparados para lo que está por venir. Manuel sintió un escalofrío ante el reto que ella planteaba, pero también reconocía que asentar esas dudas no era el camino que quería tomar. La transformación había empezado en él y se reflejaba en su deseo de liderar ese cambio. Sí, estoy seguro. Prefiero enfrentar el dolor ahora que vivir en la sombra de las mentiras. Es el momento de traer la verdad a la luz. Las palabras colmaron el espacio entre ellos, desafiando la resistencia de sus tradiciones. Pero Manuel aún sabía que la próxima etapa de su viaje sería el verdadero desafío. Su determinación lo llevaría a enfrentarse no solo a su padre, sino a cada miembro de su familia, cada uno con sus propias verdades que salir a la luz. De repente, un nuevo golpe resonó en la puerta trasera, más fuerte y urgente. ¿Podría ser un presagio de lo que estaba por venir? Manuel miró a su madre. En sus ojos leyó tanto miedo como posibilidad. ¿Qué o quién podría estar al otro lado? Con cada nuevo golpe, la carga del futuro comenzaba a cristalizarse, y Manuel sintió que estaba a punto de descubrir la verdad detrás de los murales familiares que habían oscurecido su vida. Manuel respiró hondo. La presión en su pecho crecía mientras el eco del golpe resonaba en su mente. La inquietud se empezaba a transformar en una inercia, llevándolo a la puerta trasera. Su madre miraba con ojos llenos de preocupación, más que miedo, y eso lo impulsó a acercarse. La incertidumbre le desbordaba, pero sabía que se encontraba en una encrucijada. Debía enfrentar su realidad, una y otra vez, siempre disfrazada bajo la hierba de su conciencia. Abrió la puerta lentamente, revelando a Clara, su socia y confidente. Su semblante estaba pálido, casi etéreo. Sin pensarlo, Clara atravesó el umbral y se plantó ante ellos. «Manuel, hay algo que necesito que sepas. No podía esperar más», dijo ella, con un tono de urgencia palpable. Él se sintió atacado por un torbellino de emociones. Los recuerdos de sus recientes conversaciones resurgieron, hablar de renovación y verdades ocultas. La rectitud de sus intenciones parecía ir en contra de este nuevo giro inesperado. «¿Qué ocurre, Clara?», preguntó, sintiendo que cada palabra salía cargada de tensión. «Es sobre la empresa, sobre tu padre. Hay documentos, cosas que no deberían estar en manos de él», comenzó ella, titubeando. La preocupación en sus ojos era contagiosa. «He recibido información de que hay una cláusula oculta en el testamento que podría cambiarlo todo». Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente daba vueltas al señorío que su padre había ejercido sobre sus vidas. La empresa era su bastión, su refugio, pero también un campo minado de secretos. «¿Qué tipo de cláusula?», le preguntó, esforzándose por mantener un tono sereno. «Aparte de su control absoluto, implica que si decides tomar un camino diferente, perderías todo, a menos que le reveles todo a la familia», explicó Clara, el peso de su revelación palpable. «Tu padre jamás permitiría que cambiara la forma en que se han manejado las cosas aquí». Manuel se sintió abrumado, pero a la vez energizado por esta nueva información. Ya no solo tenía que enfrentarse a su familia en un principio, sino que ahora debía luchar contra los cimientos que sostuvieron lo que eran. Tenía la posibilidad de desbaratar el ciclo de secretos que había sido transmitido de generación en generación. La ansiedad y la determinación danzaban en su interior. «Debo hablar con él. Esta es nuestra oportunidad», decidió, sintiendo que su voz se robustecía al aceptar el camino. La pregunta que se cernía sobre él era si estaba realmente preparado para enfrentar la verdad. «Clara, ¿estás dispuesta a apoyarme en esto? Siempre estaré a tu lado, pero tienes que estar dispuesta a afrontar lo que venga», contestó ella, firme pero empática. La relación entre ellos había evolucionado. Ya no era solo un vínculo empresarial, sino un lazo de aliados en una lucha común. A un nivel personal, la idea de ser el motor de un cambio que repercutiría en su historia familiar lo llenaba de profunda angustia y esperanza.
Mientras Manuel asimilaba las palabras de Clara, un nuevo golpe sonó desde la puerta. El estruendo heló del aire en el pequeño local. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, temerosos de lo que sería en el siguiente momento. ¿Qué más podría revelarse? Manuel sintió en su pecho una mezcla explosiva de valor y vulnerabilidad, como si la verdad estuviera ya al otro lado, aguardando para arrastrarlo a un mundo que podría cambiarlo para siempre. La urgencia del momento se presentaba como un precipicio del que le era difícil desviar su mirada. ¿Podría finalmente desvelar la verdad que había estado oculta tanto tiempo? Con cada golpe, su futuro se empezaba a redefinir. En ese instante crucial, supo que el próximo paso se tornaba inevitable. Decidido, Manuel dio un paso hacia adelante, dispuesto a abrir no solo la puerta, sino también la última faceta de su historia familiar, el legado que aún no estaba escrito. Manuel sintió como el aire en la habitación vibraba con una expectativa casi palpable. El eco del golpe en la puerta se desvanecía, pero el latido acelerado de su corazón mantenía una tensión constante. Clara lo miró, sus ojos ahora reflejaban tanto preocupación como determinación. Había una batalla inminente por delante, y él debía ser el líder en esta confrontación de secretos familiar. El instante de revelación se acerca, mientras se pregunta si estaba preparado para lo que el futuro le deparaba. No solo iba a enfrentarse a su padre, sino a su propia identidad, a los hilos que tejían la historia de su familia. Manuel era consciente de que el peso de los errores del pasado no solo recaía sobre su padre, sino que también existía en su interior, en su falta de acción y en su silencio tácito ante la opresión emocional que había vivido. «Clara, necesito que me ayudes a prepararme», dijo, su voz un poco más segura esta vez. «Debo anticipar su reacción, no solo por los documentos, sino también por lo que se está jugando aquí, mi futuro y el legado de la familia». Se sentía un deseo creciente de no solo ser escuchado, sino de ser tomado en serio. La verdad, cualquier verdad, podía ser liberadora, pero también devastadora. «Vamos a planearlo todo. No podemos permitir que se interponga el miedo», respondió Clara, con un fuego en su mirada. La presencia de su socia le proporcionó un apoyo que comenzaba a convertirse en una fuerza imparable en su vida. La noche se volvía más oscura, pero Manuel sentía que sus pensamientos se iluminaban. La claridad empezaba a emerger entre la confusión. Juntos comenzaron a estructurar sus argumentos. Manuel se sentó en la mesa, abrumado por la vastedad de sus emociones. La inquietud se transformó en una estrategia concreta. Necesitaba articular no solo su angustia, sino también su visión de lo que debía ser la empresa. Poco a poco, su voz adquiría más solidez en cada frase que construía. «Tu padre siempre te ha visto como un reflejo de sí mismo, pero eso puede cambiar. Si te presentas firme, con pruebas en la mano, quizás logres demoler sus defensas», sugirió Clara. La idea de confrontar a su padre le provocaba una mezcla de ansiedad y determinación. Aquel hombre que había sido su figura de autoridad ahora se tornaba un obstáculo, un símbolo de lastre que lo había mantenido atado a un destino predeterminado. Manuel quería despojarse de esa carga sin perder su esencia. Los momentos de calma se intercalaban con su monólogo interno, donde se cuestionaba si era realmente el empresario que pretendía ser. ¿Estaré a la altura? ¿Seré capaz de enfrentar sus reacciones descontroladas?, se preguntó en silencio, reconociendo sus propias vulnerabilidades. Pero al mismo tiempo, su determinación se tornaba más clara. No podía permitir que una cláusula lo retuviera, ni que los miedos de su padre dictaran su futuro. Cuando llegaron los primeros rayos de la mañana, Manuel se sintió renovado. La noche había sido una oportunidad para crecer, para redefinir sus motivaciones. Era un hombre en transición, dispuesto a abrazar su propia verdad. Decidido, Manuel se alistó para el inevitable enfrentamiento. Un último vistazo a Clara le recordó que no estaba solo. Ella había visto su potencial incluso antes de que él pudiera vislumbrarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, se encaminaron hacia la empresa, donde la confrontación sería inevitable. Pero al abrir la puerta, lo que encontraron no fueron simplemente las caras familiares, sino un momento que desbordaba con la posibilidad de que todo cambiara de manera inesperada. La figura de su padre se alzaba en la esquina, con un aire contemplativo, como si ya supiera que algo estaba a punto de cambiar. Manuel tragó saliva. El momento de la verdad estaba aquí, y sabía que nada volvería a ser igual.
¿Sobreviviría la revelación? La sala contigua estaba llena de una tensión palpable, una mezcla de ansiedad y anticipación. Manuel, aunque consciente de la carga que llevaba consigo, sentía la adrenalina recorrer su cuerpo. Habían pasado años encerrados en el silencio, en la sombra de lo no dicho. En su mente se tejían múltiples escenarios, cada uno más inquietante que el anterior. Sin embargo, lo que en realidad necesitaba era un enfoque claro y decidido. El rostro de su padre se tornó más visible bajo la luz del día, y cada rasgo parecía cargar un mensaje que iba más allá de las palabras. Manuel sabía que debía concentrarse en su propio propósito, no ser arrastrado por el miedo que siempre había sentido hacia él. Clara, a su lado, era su ancla en esta tormenta emocional. «Recuerda lo que discutimos, este es tu momento», le susurró. Fue como si esas palabras encendieran una chispa dentro de él. Su mente se disparó, recordando el motivo detrás de su lucha. No solo proteger su futuro, sino también liberarse de las cadenas que su padre había forjado alrededor de su identidad. Con cada paso hacia su padre, su resolución se fortalecía. Manuel preparaba su mente para el inevitable ataque verbal, intentando anticipar la ira que sabía que vendría. Pero, en el fondo, entendía que este era un proceso de sanación personal, donde por primera vez podría hablar sin las ataduras de la culpa o el temor. Al llegar a la mesa, el ambiente estaba cargado de una expectación que parecía casi física. Manuel miró a su padre a los ojos, buscando su esencia en aquel visible desinterés. Se detuvo un momento, respiró hondo y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. «Padre, es momento de que hablemos. No puedo seguir dejando que tus decisiones afecten mi futuro. He encontrado documentos que demuestran circunstancias que han estado ocultas. Necesitamos confrontarlos». Su voz resonó en la habitación y pudo ver cómo su padre se tensaba, la confianza en él decayendo en cuestión de segundos. En lugar de ser intimidante, esa reacción proyectó en Manuel un nuevo sentido de empoderamiento. Cada palabra que seguía parecía solidificar su resolución. Cada frase construía un puente hacia la verdad que había anhelado liberar. El silencio, no obstante, se convirtió en un mar de inseguridades. En la mirada de su padre había un destello de preocupación, seguida de la furia contenida que Manuel había previsto. Sin embargo, ahora se sentía capaz de navegar esas aguas turbulentas. No sería solo un chiquillo enfrentándose a un titán, sería un hombre que confronta su verdad. «Siempre temí que dejaras el camino que te había diseñado». Su padre respondió, su voz cargada de resentimiento. «Creí que sería mi legado. ¿Por qué no puedes entender que todo lo que hice fue por tu bien?» Manuel sintió la necesidad de redefinir ese legado. «Por mi bien o por el tuyo, padre. Hay que poner en tela de juicio las decisiones que tomaste. Si quieres que sea un verdadero líder, debo ser capaz de tomar mis propias decisiones, no vivir bajo tu sombra». Una revelación se alojó en su interior. No podía cambiar a su padre, pero sí podía tomar las riendas de su propia vida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que había comenzado como una confrontación podría abrir las puertas a una nueva relación, una donde ambos pudieran conocerse sin las viejas restricciones. El pulso de la conversación se volvía cada vez más intenso. Su padre, aunque visiblemente furioso, tenía el poder de cambiar el relato familiar. Sin embargo, era Manuel quien debía dirigir el rumbo hacia la liberación. La posibilidad de reconciliación o ruptura se entrelazaba en el ambiente. La pregunta quedaba suspendida entre ellos. ¿Estaba su padre dispuesto a escuchar la voz de su hijo o seguiría atrapado en su propio orgullo? Con esa tensión manifestándose, Manuel se sintió más fuerte que nunca. Frente a la adversidad, el fuego de su determinación ardía con intensidad. La batalla apenas comenzaba y nada en su vida continuaría igual. ¿Estaría su padre listo para unirse a él en este camino hacia la verdad? Manuel notó cómo la atmósfera a su alrededor se cargaba de desconfianza, como una tormenta en espera de estallar. Su padre, con una mueca que apenas podía disimular la ira, lo miraba con ojos llenos de reproche. El pulsar de su corazón resonaba en sus oídos, pero no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos, había trabajado su camino hacia esta confrontación desde que decidió que quería ser dueño de su destino.
Escucha, padre, continuó, sin apartar la mirada. Ya no soy el niño que aceptaba tus decisiones sin cuestionarlas. He aprendido a leer entre líneas, a entender lo que realmente significa vivir bajo tus reglas. Con cada palabra pronunciada, se sentía más libre. La carga emocional que había llevado durante años empezaba a desvanecerse, transformándose en un propósito claro. El silencio se volvió abrumador. Las sombras que proyectaban los muebles tonificaban aún más la escena. Sin embargo, en medio de aquel ambiente hostil, Manuel encontró la claridad que buscaba. Una imagen muy clara le llegó a la mente. Él mismo, en el futuro, liderando una vida que había diseñado, enfrentando obstáculos sin miedo. Esta imagen reinventada lo impulsó a profundizar. «Definamos lo que ha sido tu legado», añadió en un tono mesurado. «No quiero que mis éxitos sean una extensión de tus fracasos. Quiero que los míos sean mis propios logros. Estoy dispuesto a aprender, a crear mi camino, pero eso exige que se abran las puertas de la verdad». A medida que hablaba, comprendía que el verdadero reto no estaba solo en su padre, sino en abrazar su propia autenticidad. Su padre, visiblemente agitado, gemía, como si estuviera considerando una respuesta. ¿Y si lo que crees de mí está equivocado? ¿Y si todo esto te lleva a un camino de pesar? La pregunta era un golpe en el estómago de Manuel, pero estaba preparado para la confrontación. «Siempre viviré en la incertidumbre si permito que el miedo guíe mis pasos», replicó. «No sé si sus decisiones fueron motivadas por amor o control, pero eso ya no me detendrá. Estoy dispuesto a arriesgarme, incluso si eso significa perder su aprobación». Era un acto de valentía liberadora, la aceptación de su propia voz, sin los murmullos inquietantes del pasado. Mientras la conversación se desarrollaba, comprendió que esta confrontación no solo era un acto de rebelión, sino una búsqueda de su propia identidad. La idea de fallar ya no lo aterrorizaba, sino que lo motivaba a cuestionarse más a fondo. La necesidad de aclarar su futuro se había apoderado de él, llevándolo a reconocer que solo podría avanzar al desligarse del pasado que había heredado. Finalmente, su padre inspiró profundamente, como si tratara de fumigar todas sus emociones en una sola exhalación. «No entiendo tu afán por destruir lo que construí. ¿No ves lo que tengo por ofrecerte?» Manuel sintió una mezcla de pena y compasión, pero rápidamente se dio cuenta de que era el momento de marcar su terreno. «Mi deseo no es destruir, padre. Quiero reconstruir mi vida. Esa construcción no puede tener tus cimientos, necesita ser hecha con mis propias manos». La alusión a sus cimientos resonó en la sala, como un eco persistente que lo empujaba hacia adelante. En ese instante, Manuel comprendió que la vulnerabilidad sería su mayor fortaleza. Sin saber si su padre cedería ante su declaración, se sintió más fuerte al reconocer que el verdadero acto heroico era ser capaz de soltar las expectativas ajenas y levantarse en busca de una autovaloración auténtica. El silencio que siguió fue intenso, lleno de una revelación inexplicable. Era un espacio fértil para el cambio. Sin embargo, no había certeza alguna sobre el desenlace de su diálogo. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, su padre finalmente habló. «¿Y si no estás preparado para lo que encontrarás?». Esa pregunta dejó a Manuel suspendido en el tiempo, ya que se dio cuenta de que quizás la verdadera respuesta residía dentro de él mismo, dispuesta a ser descubierta. La incertidumbre de lo que había por venir lo mantuvo alerta. ¿Acaso esta revelación lo llevará a un nuevo entendimiento o al caos de su propia existencia? La verdad se acercaba y Manuel estaba listo para enfrentarse a ella, sin saber qué lo aguardaba al final del camino. La luz del nuevo día se filtraba a través de las ventanas del antiguo negocio familiar, iluminando el rostro de Manuel. Después de la conversación con su padre, sentía que un cambio fundamental se había instaurado en su interior. La tensión, aunque aún palpable, se tornaba en una especie de resolutiva energía que lo empujaba hacia adelante. Sabía que enfrentarse a su padre era solo el primer paso en un largo proceso de transformación personal. A medida que pasaron los días, Manuel asumió el rol protagónico en la reestructuración del negocio familiar.
Con Clara a su lado, comenzaron a implantar una cultura de transparencia y honestidad, desmantelando las viejas prácticas que habían perpetuado años de desconfianza y mentiras. Fue un periodo desafiante, lleno de momentos de confrontación y diálogos difíciles, pero cada uno de esos momentos también representaba una oportunidad de crecimiento para Manuel. Al principio, los miembros de la familia se mostraron escépticos ante los nuevos cambios. El legado de su padre se había basado en la autoridad y el secreto, lo que generaba vacíos en la comunicación y un ambiente cargado de tensión. Sin embargo, Manuel, cargado de determinación, se mantuvo firme. Se propuso escuchar y abrir espacios para el diálogo, buscando no solo su aprobación, sino también su entendimiento. Un día, mientras revisaban los antiguos documentos de la empresa, se encontraron con una carta escrita por su madre, que jamás había sido revelada. En ella contaba la historia de sacrificios y decisiones difíciles que había enfrentado, y cómo muchas de ellas habían estado motivadas por el deseo de proteger a su familia, incluso si esas decisiones habían creado heridas profundas. Al leerla, Manuel sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Sabía que no podía negar el pasado, pero sí podía aprender de él. La transformación que estaba llevando a cabo no solo implicaba la empresa, sino también las dinámicas familiares. Una tarde, organizó una reunión familiar donde todos podían expresar sus inquietudes, deseos y también miedos. Las palabras comenzaron a fluir y los secretos que habían estado ocultos durante años comenzaron a revelarse. Manuel observó cómo los corazones de sus seres queridos se abrían poco a poco. Él mismo se sintió liberado, como si cada revelación los uniera más. Con el tiempo, logró establecer conexiones más profundas con su padre y el resto de la familia. Aunque los viejos patrones de comportamiento no desaparecieron de la noche a la mañana, cada vez que se enfrentaban a un conflicto, Manuel contaba con las herramientas necesarias para abordar el asunto desde un lugar de compasión y entendimiento. Aprendió a escuchar activamente, a valorar las opiniones de los demás, y eso empezó a generar un cambio positivo en todos. El éxito del negocio se reflejó en sus resultados financieros, pero más allá de eso, se evidenció en la nueva cultura de colaboración y respeto que se había instaurado. Manuel, finalmente, comenzó a verse no solo como el hijo de su padre, sino como un líder en su propio derecho, uno que guiaba a su familia hacia un futuro donde la verdad era el nuevo legado. Merecedora de un nuevo reconocimiento, la empresa fue premiada en un evento regional por su enfoque en la ética empresarial y la inclusión, lo que dejó a Manuel con una mezcla de orgullo y asombro. Esa noche celebraba con su familia y en medio de las risas y la camaradería sintió que había logrado algo significativo, no solo para él, sino para todos ellos. Manuel se dio cuenta de que el verdadero triunfo no radicaba en los trofeos, sino en la paz que finalmente había conquistado con su pasado y el futuro que había comenzado a esbozar. Miró a su padre, quien sonreía genuinamente, por primera vez sin las sombras del rencor. En ese instante, entendió que su transformación había valido la pena. Aquella noche, se sentó solo en su oficina, reflexionando sobre el camino recorrido. Había enfrentado sus demonios, había desenterrado secretos ocultos y había logrado establecer un legado de honestidad que Alejandro habría aprobado. Se sintió en paz, su corazón latía con la certeza de que había hecho lo correcto. Había transformado no solo su vida, sino también la de quienes amaba. Mañana sería un nuevo día y estarían listos para enfrentarlo juntos, como una familia renovada. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo y hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, cada interacción cuenta.